Quiero entonces que veamos la clasificación de los peligros con base en el documento que les acabo de mandar. Segundito. ¿Pueden ir revisando, por favor, lo que les acabo de mandar? Y vamos escribiendo en el cuaderno esos peligros, la clasificación de los peligros. Entonces quiero que copiemos, muchachos, esta clasificación de peligros que tenemos aquí en el tablero. Tenemos peligros de carácter biológico, de carácter físico, de carácter químico, de carácter psicosocial, de carácter biomecánico
de condiciones de seguridad y de fenómenos naturales. Esa es la clasificación de los peligros que ustedes tienen en la presentación. Profe, Dime. ¿me podrías explicar o dar un ejemplo, por ejemplo, cuál sería en biológico con los fluidos y en químico con los líquidos? Sí. Entonces, mira, los fluidos hacen parte de, digamos, de una degradación biológica o en su defecto de, bueno, una degradación biológica como por ejemplo una herida con supuración. Entonces, eso puede llegar a contaminar a una persona. Esa herida con supuración, pues está con bacterias, puede estar con parásitos, puede estar con virus. Y los fluidos en la parte de químicos hace referencia a gases y vapores y también líquidos. Pero químicos hace referencia a compuestos de carácter químico diferente a los parásitos, a las bacterias y a los hongos, a los virus, a todo esto. Normalmente eh, los, los biológicos hacen parte de, del del reino animal. Sin embargo, tenemos unos virus y unas riquezas que no hacen parte de ese reino, pero están clasificados dentro de los biológicos porque afectan directamente al ser humano y lo afectan de manera negativa. Los químicos causan generalmente cáncer o causan también quemaduras o daños, algunas veces de carácter irreversible en el cuerpo humano del trabajador. Ok, profe, gracias. Bien.
Profe, Sí, te oigo. profe, qué pena es que Luisa Rojas me está diciendo que se le apagó el computador, que pues la disculpe, que igual ya se vuelve a conectar, que le Tranquila. está fallando mucho. No, no te preocupes que sí. Yo me doy cuenta que a veces entro y yo siempre les doy a entrar. Lo que sí, pues tal vez lo único que yo exijo es que tengan la cámara prendida y bueno, que estén pendientes de la clase y que me cumplan con las tareas y todo eso, pero de resto yo no molesto por nada, que si de pronto alguien tiene que entrar antes, después, como sea, ahí estoy pendiente y yo nunca le niego la entrada a nadie. Lo que sí es que el que entre tiene que estar pendiente. Bueno, ya lo copiamos. Perfecto. Entonces resulta que tenemos el siguiente ejercicio. Entonces se trata de priorizar, se trata de atender, muchachos. Se trata básicamente como de que nosotros podamos definir a través de una matriz qué peligro es el que tenemos que atacar primero, porque muchas veces podemos tener 5 o 10 peligros que pueden materializarse y hacerle daño al trabajador en accidentes o en enfermedades. Entonces, esta es una matriz que nos va a permitir establecer con números las diferentes prioridades para poder atacar, controlar, evaluar y disminuir esos peligros en el medio ambiente de trabajo para que no se vayan a materializar en un accidente o en una enfermedad. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera.
Entonces, ¿alcanzamos a ver? Bien. Ustedes recuerdan que yo les puse, tal vez, no, yo les puse una tarea que era averiguar qué significaba OSAS, qué significaba la N, qué significaba la OSHA, qué significaba CSS. Esa tarea yo de pronto si las puse, sí. Bueno, entonces estas son unas entidades internacionales que lideran el proceso de los controles de los peligros en las empresas existentes en Europa y en Estados Unidos. En Colombia tenemos una que se llama Consejo Colombiano de Seguridad, o sea, la CCS. Bien. La identificación de peligros y la valoración de riesgos está directamente ligada al, al conocimiento que la persona que esté haciendo la evaluación tenga sobre el proceso. Entonces podemos decir que lo primero que tiene que hacer la persona, el ingeniero que está haciendo esa identificación de peligros y valoración de riesgos es conocer el proceso, porque uno no puede evaluar sobre lo que no conoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer los procesos que tenemos en la empresa. Identificamos los peligros y valoramos los riesgos. Identificar el peligro, por ejemplo, en una empresa, usted lo primero que observa es qué peligros hay en esa empresa. Como por ejemplo, usted pasa la mano sobre la pared de la empresa y en la mano usted observa que hay polvillo. En ese momento usted está identificando el peligro. Esa identificación de peligros hace parte de la higiene industrial. Tenemos dos temas importantes, el primero la higiene industrial y el segundo la seguridad industrial. Vamos a escribirlo. La higiene hace parte de la identificación, evaluación y control. Identificación, evaluación y control. Y la seguridad industrial
hace referencia a las normas y procedimientos que evitan los riesgos profesionales. Por acá, la identificación, por acá también sería lo mismo. Identificación, evaluación y control de los peligros entre paréntesis, hablamos de los riesgos profesionales. RRPP significa riesgos profesionales. Bien. Estas definiciones son muy importantes. La higiene industrial, identificación, evaluación y control de los peligros. En puntos suspensivos, de los peligros que pueden afectar al trabajador en una empresa, riesgos profesionales. Y la seguridad industrial son las normas y procedimientos que evitan los riesgos profesionales. Bueno, que evitan, muchas veces no, pues, o sea, es complicado. Que evitan, controlan e identifican los riesgos profesionales. Bueno, que al materializarse, los anteriores, al materializarse, pueden ocasionar accidentes, enfermedades de carácter laboral. Perfecto. Bien, continuamos entonces con esto. Entonces ya sabemos que la identificación, evaluación y control hacen parte de la higiene industrial. La identificación de los peligros hace parte de la higiene industrial y la valoración de los riesgos hace parte de la seguridad industrial. O sea que hacemos referencia a la higiene y seguridad industrial dentro de esta identificación y evaluación de peligros. Bien. Y tenemos entonces los principios básicos y fundamentales de las empresas, de las instituciones gubernamentales de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Europa y en fin, de toda América. Y nos hace también pues referencia a las normas técnicas colombianas de diferentes modelos de riesgo. Pero nosotros
copiamos todo lo de Europa y todo lo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para invertir en el tema, ¿cierto? O sea, unos recursos limitados que solamente los entrega la industria privada, o sea, el gobierno pues no entrega dineros, básicamente para hacer investigación, sino que las administradoras de riesgos laborales son las que tienen un porcentaje pequeño para hacer ese tipo de investigación. Las ARLs las paga el empleador. Bien, y tenemos pues algunos puntos importantes donde se identifican los peligros y se valoran los riesgos. Podemos observarlos. Vamos a definir los instrumentos para recolectar información. Entonces, esos instrumentos pueden ser las visitas técnicas, pueden ser unas reuniones con los trabajadores, puede ser unas reuniones con los supervisores, puede ser observar directamente uno de esos peligros. Y bueno, de hecho, la clase inició justamente cuando yo les comentaba que uno no puede hablar sobre lo que no conoce. Uno nunca puede identificar un peligro si no conoce realmente sobre qué está trabajando. Entonces, uno siempre tiene que hablar sobre lo que conoce, uno siempre tiene que opinar sobre lo que conoce. Ese sería como lo primero. Segundo, clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Eso significa que vamos primero a atacar entonces el área administrativa o en su defecto vamos a atacar el área de producción o el área de mantenimiento o el área de transporte o el área comercial o las oficinas, la parte administrativa. Bien, identificar los peligros. ¿Cómo se identifican los peligros? Bien, la identificación de peligros se hace de dos maneras. La identificación de peligros se puede hacer de dos maneras. Quiero verlos. Bien. La identificación de peligros se hace de dos maneras. La primera manera es con equipos, ¿cierto? Y la segunda manera es de una forma cualitativa. Entonces, para identificar esos peligros, hacemos referencia a algo cuantitativo y algo cualitativo. Cuantitativo hace referencia que podemos nosotros medirlo con algún equipo. Eso significa cuantitativo y cualitativo hace referencia a los sentidos, a lo que nosotros podemos identificar con los ojos, con la nariz, tal vez con el tacto. Cualitativo y cuantitativo. Perfecto. Bien. Cualitativo y cuantitativo. Andrés, quiero hacerte una pregunta y Valentina quiere hacerte una pregunta. Andrés, por favor abre la cámara. Ahí está abierta, profe. Es que este computador es prestado, todavía no me llega el mío, entonces no le conozco, la Está bien. verdad. Bueno, entonces mira, cuéntame qué significa cualitativo. Cualitativo, pues lo que se puede observar, lo que se Eso, puede eso, mira, entonces apreciar. exactamente, mira que aquí nos habla de esa identificación de los peligros y aquí decimos que puede ser cuantitativo o cualitativo. Entonces, mira, vamos a escribir aquí cuantitativo o cualitativo. Pero vamos a ver, cuantitativo es con unos equipos. Y, por ejemplo, nosotros si queremos si queremos nosotros medir el ruido, entonces bajamos una aplicación que se llama sonómetro. Por favor, apúntenlo y lo vamos bajando en el celular. Se llama sonómetro. Si queremos nosotros, si queremos nosotros medir la iluminación, pues lo medimos con un aparatico que se llama luxómetro con X.
Profe, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, mira. Si nosotros deseamos medir el ruido, lo hacemos con un sonómetro. Si queremos medir la iluminación, lo hacemos con un luxómetro. Vamos a apuntar aquí que esas mediciones, entonces lo podemos hacer con un método cualitativo o cuantitativo. Cualitativo hace referencia a los sentidos, a la calidad de lo que uno puede observar. Cualitativo. El cualitativo hace parte cuantitativo, hace referencia a las mediciones. Y aquí entonces decimos que esta de aquí, pues está el trabajador y tiene una observación, los ojos, con la nariz, básicamente es eso, pues, y con el tacto. Entonces podemos decir que estos órganos son los que nos permiten hacer referencia a algo cualitativo. Pero ¿cómo así, profe, que no le entiendo bien? Entonces, yo quiero mostrarles aquí, tenemos una cosa súper interesante en esta norma, que nos dice, mire, cuando usted no tiene equipos, haga lo siguiente, muchachos. Váyase al anexo C. En el anexo C nos enseñan cómo calificar algo cuando no tenemos equipos, o sea, hace referencia a una evaluación higiénica a partir de una observación cualitativa con los órganos de los sentidos. Y esos órganos de los sentidos nos permite decir que vamos a analizar ese peligro de carácter físico. Y miren ustedes que lo que acaban de copiar ustedes como un peligro de carácter físico hace referencia básicamente a ese peligro físico, a las ondas. Y en las ondas que tenemos iluminación, tenemos vibración, tenemos ruido, tenemos presiones anormales, tenemos también iluminación, tenemos temperatura, tenemos radiaciones ionizantes y tenemos radiaciones no ionizantes. Entonces, ahí nos hace referencia en esa clasificación del físico. Por favor, repasemos ese que dice físico en su cuaderno. Cada uno de ustedes mire su cuadernito, lo que acaban de escribir, como la clasificación de ese peligro que se llama físico. Y nos damos cuenta que el profe les está diciendo una cosa súper interesante. Miren el físico, hablamos de iluminación, hablamos de iluminación, hablamos de temperatura, hablamos de ruido, hablamos de presiones anormales, hablamos de radiaciones ionizantes, hablamos de radiaciones no ionizantes. Y esos que ustedes pueden ver ahí en su cuadernito, los vamos a ver en este momento. Y vamos a aprender a hacer esa clasificación sin tener los equipos, sino que simplemente es una clasificación a partir de los órganos, de los sentidos, como podemos analizar en esa diapositiva. Entonces, miren, iluminación. Entonces, tiene una deficiencia muy alta. ¿Por qué? Porque hay ausencia de luz natural y ausencia de luz artificial.
Y ya podemos decir, bueno, es una deficiencia alta, ¿cierto que sí? Sí, es muy alta, ¿no? Si es alta, bueno, veamos el anterior. Baja, ausencia de sombras. Por favor, miren su puesto de trabajo. Y cuando ustedes están escribiendo, miren, cojan el lapicero de esta manera, así, cojan el lapicero y pónganlo en su cuaderno. Si ustedes tienen sombras, entonces hay, digamos, problemas de iluminación. Si no tiene sombras, significa que la iluminación es buena. Entonces, cada uno vamos a observar nuestro puesto de trabajo y vamos a ver si hay sombras o si no hay sombras. Y entonces ahí miren que podemos entrar a clasificar ese tema. Vean. Ahí lo tenemos. Bien. Iluminación. Entonces, miren jóvenes, lo que les acabo de decir. Entonces, analizamos el de arriba y el de abajo. Entonces, tenemos una alta deficiencia cuando nosotros tenemos esa clasificación es muy alto, cuando no tenemos ni luz ni natural ni luz artificial, ¿cierto? Y tenemos una deficiencia baja cuando hay, o sea, casi no hay peligro cuando hay ausencia de sombras. Eso para la iluminación, ¿cierto que sí? Bien. Para ruido, también tenemos muy alto, una deficiencia altísima, muy alto, es cuando no podemos escuchar la conversación a menos de 50 centímetros. Claro, eso es gravísimo, eso es muy alto. Y bajo, cuando no hay dificultad para escuchar la conversación a una intensidad, a una distancia de más de 2 metros. Ya no hay ningún problema. Miren ustedes que entramos entonces a clasificar ese peligro de carácter físico con la iluminación y con el ruido. Vamos a ver en radiaciones ionizantes. Esas radiaciones ionizantes, bueno, ¿y por qué el físico en radiaciones ionizantes? Entonces, muchachos, yo quiero que vean el tablero un momentico, por favor, y les explico en un segundo qué significa el físico. El físico significa o hace referencia a esto que tenemos acá. Eso se llaman hertz. Hertz. Oscilaciones sobre segundo. ¿Cierto? O frecuencia. 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 Miren. ¿Listo? Entonces el físico hace referencia a la física. El físico hace referencia a la física y la física se basa en ondas. Las ondas, los hertz, los hercios, oscilaciones sobre segundo. Claro, entonces vamos a ver lo anterior. Pero ¿cómo así, profe, cómo así que el ruido, cómo así que la iluminación son oscilaciones sobre segundo? Y sí, muchachos, eso hace referencia a los hertz, oscilaciones sobre segundo, la física, parte del peligro de carácter físico. ¿Sí estamos? Eso significa, no significa, profe, me golpeé un brazo, entonces es físico. No, señor, para nada. ¿Estamos? Entonces, esa clasificación física hace referencia a la física, a lo que nosotros vimos en física 1, física 2, lo que vimos en el colegio, lo que vimos en mecánica, lo que vimos en la física del sonido. ¿Se acuerdan de eso? La física de la iluminación. Y hacemos referencia entonces a los hertz, oscilaciones sobre segundo. Y esas oscilaciones sobre segundo simplemente hace referencia al peligro físico. Quiero verlos a todos, a ver si es clara esa identificación de esa clasificación. ¿Para todos quedó claro? ¿Sí, cierto, muchachos? ¿Sí? Perfecto, Mafe, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. Ok. Sí, profe. Bien. Entonces recordamos que de aquí en adelante ya sabemos cómo funciona la clasificación del peligro físico, porque significa eso que hace referencia a la física. Y la física basa su razón de ser en las oscilaciones sobre segundo, extensiones, oscilaciones, todo esto. Oscilaciones, oscilaciones, tan, tan, tan. Los hertz, hertz. Perfecto. Eso es una cosa interesante, ¿cierto, muchachos? Es súper interesante y
Básicamente, este tema del riesgo físico es el que más se materializa en los riesgos profesionales en una empresa y sobre el cual los ingenieros tenemos más incidencia. ¿Sabe por qué? Les voy a explicar por qué, muchachos. ¿Qué significa ingeniería? Francisco. ¿Sí, profe? ¿Qué significa la ingeniería? Dar soluciones. Exacto. La ingeniería es dar soluciones. Las soluciones, ¿cómo se dan? ¿Cómo se dan las soluciones? A partir del análisis del problema. ¿Cierto? Eso es lo primero. A partir del análisis del problema. Analizamos el problema, lo observamos, lo vemos, lo medimos, lo cuantificamos. Esa solución parte de una necesidad. Y la definición de ingeniería es solamente eso. Es el ingenio, es la creatividad para solucionar un problema. Recordemos eso. Y solamente los ingenieros estamos capacitados para diseñar, evaluar y controlar un problema. Bueno, cualquier persona lo puede hacer, ¿cierto? Pero con ingeniería solamente los que estudiamos ingeniería. Los que podemos establecer controles para un problema. Y los controles hacen parte del diseño. Y ese diseño se hace con números. Y nosotros llevamos 10 semestres estudiando números para llegar a lo que es el diseño. Para mí, esta asignatura es de las más importantes que ustedes ven. Por todo lo que les he dicho. Y sobre todo por lo que se viene ahora, que son los diseños y los controles para evitar que la persona se enferme o se accidente. Los controles de ingeniería los hacen los ingenieros. Mafe, ¿y los ingenieros qué hacemos? Inventamos, diseñamos, controlamos, evaluamos y encontramos soluciones. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Yo sé que cuando uno está en noveno, cuando uno está en décimo, uno ve lejos el tema, uno ve lejos lo que yo les estoy diciendo, pero mentiras, todo está en la cabeza de ustedes. Todo está en la cabeza de ustedes. Sino que uno no cree, uno no confía en uno. Pero finalmente, todo lo que son diseños, evaluaciones y controles, los podemos hacer los ingenieros. Nadie más, nadie más. El resto son teguas. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí estamos? ¿Cuántos semestres llevan ustedes estudiando ingeniería? Y la ingeniería parte de la base del ingenio. Por eso se llama ingeniería. ¿Ustedes sabían eso? Pues si no lo sabían, este es el momento para saber, porque ya casi se van a graduar. Bien. Bueno. Bueno, cuando ustedes ven toda la pantalla así en negro es porque yo los estoy viendo a ustedes. Perfecto, bien. Entonces miren que eso pasa con lo anterior que vimos, que era ruido y que era iluminación. Creo que no vimos iluminación, así. Vamos a ver. O estuvimos solamente hablando de ruido. Bien, iluminación, entonces esto. Ruido, también ya lo vimos, perfecto. Y hablamos de radiaciones ionizantes. Las ionizantes son aquellas que tienen desprendimiento de esos isótopos radiactivos que atraviesan el ser humano y que le pueden llegar a hacer daño dependiendo de la exposición, ¿cierto?
isótopos radioactivos, radiaciones ionizantes. ¿Y para qué se utilizan las radiaciones ionizantes en la agroindustria? Pues muchachos, se utiliza básicamente para hacer mediciones. Claro, dentro de 5 años o 10 años lo vamos a ver de una mejor manera, porque hasta ahora se está llevando a cabo, pero sirve para hacer mediciones de diferentes tipos, sirve también para hacer control de niveles, por ejemplo. Entonces aquí hay un rayito con otro rayito, entonces cuando sube el nivel de pronto no sé, de los cereales para llegar al tacho o al silo, entonces el rayito de acá interviene con este otro y entonces se apaga. Pero eso ya está en la industria. Radiaciones ionizantes y causan daño. ¿Cuándo se sabe que es muy alto? Cuando la exposición es frecuente, una o más veces por jornada. Y cuando es baja, pues casi nunca, ¿no? Casi nunca tiene la exposición. Bien, los agentes radioactivos. Quiero mostrarles algo. Aquí tenemos entonces pues el símbolo de la iluminación, y aquí tenemos el símbolo de ruido. Tenemos el símbolo de la radiación ionizante y esta radiación no ionizante. Radiación no ionizante hace referencia básicamente a las ondas de baja frecuencia, a las ondas básicamente a esas. Radiaciones no ionizantes, cuando tenemos muy alto. Entonces las no ionizantes también hace referencia aparte de la iluminación, pero entonces la iluminación tenemos diferentes aspectos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver el espectro de la luz visible, lo que va desde la ultravioleta hasta el infrarrojo, o sea, el límite. Y aquí en radiaciones no ionizantes hablamos de ultravioleta y hablamos de infrarrojo y todas las ondas gamma que hay de ahí en adelante, como por ejemplo las ondas de radio y todas estas. O radiaciones no ionizantes, muy alto, 8 horas de exposición en la jornada, bajo, menos de 2 horas. Dentro de esas no ionizantes, pues están las ondas de radio, y esas ondas de radio, pues están los celulares, etc. Temperaturas extremas, temperaturas extremas. Hacemos referencia entonces a índices que se llaman WGT, que hacen referencia, bueno, eso lo vamos a ver pues despuesito, y entonces ahí en esas temperaturas extremas hablamos de muy alto o hablamos de bajo, y hacemos referencia a muy alto cuando hay una percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio, o sea, una percepción de calor o frío de forma inmediata en el sitio significa que uno dice, uy, qué calor, o uno dice, uy, qué frío. Entonces, eso es muy alto. Y es bajo cuando es una sensación de confort térmico. Perfecto. Vibraciones, ese tema de las vibraciones es algo supremamente grave porque puede hacer daños en hígado, riñón y sistema muscular, el sistema sanguíneo también. Hígado y riñones, pues es donde se procesa todo el tema de la sangre, se limpia la sangre y se convierte en sangre todos los alimentos, etcétera, etcétera, a través del ciclo de Krebs y todo eso. Pero entonces decimos que esas vibraciones, cuando están muy altas, podemos entonces nosotros tener inconvenientes en hígado y riñones porque todo el cuerpo se está moviendo y se da mucho en la agroindustria, sobre todo donde hay seleccionadores, donde hay escogeduría manual y con vibraciones. En alguna oportunidad me mandaron a mí a una empresa a hacer cuando yo trabajaba en la cooperativa de caficultores del Cauca, me mandaron pero yo era asesor externo, ¿no? Y entonces tenían un problema grave con el café pergamino seco porque se iba por una máquina que se llamaba la Apolo y se iba a los ciclones donde se iba la cascarilla. ¿Por qué? Porque esos ciclones estaban con altísima velocidad, los motores que hacían las turbinas que movían
los dos motores que movían las turbinas, entonces chupaba demasiado, con demasiada fuerza, y no se llevaba la cascarilla, sino que se llevaba el pergamino y la cascarilla. Entonces yo hice un arreglo aquí en Popayán y de aquí me mandaron a la cooperativa de caficultores de Caldas porque tenían el mismo problema. Y me dijeron, por favor, ingeniero, suba al 5.º piso donde están las escogedurías automáticas para que usted vea un problema que tenemos con una turbina y me da su concepto. Subí al 5.º piso y cuando va, pero entonces era una cosa que era, pero una cosa, pero era un edificio. ¿Ustedes se acuerdan del edificio de matemáticas nuevo de la, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad Contables. no, de Educación? El edificio de matemáticas, el nuevo, el bonito ese grande, en educación. De ciencias naturales. Ajá. De ciencias naturales exactas y de la educación. Entonces, así era, pero con 2 pisos más altos. Y no había ascensor, sino que uno tocaba subir con escaleras. Pero todos los pisos se movían, ta, 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 ta. Lo más raro que yo he visto en mi vida ha sido eso, pero yo muevo así, pero eso se movía, pues tal vez, no sé, 5 milímetros, unos 3 milímetros para arriba y para abajo, 3 milímetros para arriba y para abajo, pero estuve media hora ahí. Cuando salí, cuando ya bajé, eso terminé con un dolor de piernas que no me podía yo levantar. Entonces, claro, porque todo el cuerpo se movía para arriba y para abajo, y al moverse todo el cuerpo se mueve también, pues obviamente, hígado y riñones, y resulta que esos órganos tienen que funcionar de la manera más estable y más tranquila para que esas moléculas y toda esa segregación de líquidos salga de la forma más tranquila. Entonces, una persona que esté 8 horas ahí metida, mejor dicho, se le daña el hígado y se le daña los riñones, se le daña todo. Es súper peligroso. Esa es mi experiencia con vibraciones. Biológicos, lo que hablábamos hace un rato, hongos, bacterias, virus, parásitos, riquecias y otras alimañas hacen parte de esos peligros biológicos supremamente graves y pueden llegar a causar enfermedades de carácter grave en el cuerpo humano de la persona. Entonces decimos que si tenemos una exposición muy alta, como el señor o los señores que van trabajando en ese equipo que se llama Aquatec, entonces decimos que es muy alto, porque puede llegar a producir una enfermedad grave, y bajo cuando hay poca probabilidad de una enfermedad. Eso es con el biológico, biomecánicos. Hacemos referencia a las posturas. Tenemos un peligro bajo cuando las posturas se consideran normales. Está sentado, bien sentadito, o está parada y no hay problema y camina. Pero tenemos problemas graves muy altos cuando las posturas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. Una mala postura, por ejemplo, obligada a un trabajador, entonces puede llegar a causarle una enfermedad o también un accidente. Hablamos dentro de la postura y hablamos luego de movimientos repetitivos. Cuando tenemos movimientos repetitivos de carácter muy alto, como unos ciclos rápidos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos problemas de carácter biomecánico. Y bajo, cuando la actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas. Hacemos referencia a los esfuerzos también dentro de los peligros biomecánicos y de la manipulación de cargas. Muy alto, pues cuando es excesivo el manejo de esas cargas, y es bajo cuando no hay un esfuerzo aparente. Manipulación de cargas. Cuando es muy alto es una manipulación de cargas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. Y cuando es bajo es una manipulación de cargas de manera leve. Psicosociales, este es supremamente grave y es muy importante. Yo les hablé a ustedes de una norma que se llamaba la 1010 del año 2010, y también creo que fue en este curso que me preguntaron sobre los riesgos psicosociales que hacían referencia o que estaban asociados al tema del estrés, y que yo les dije, muchachos, eso se encuentra fácilmente en la 1832, en el artículo 42. ¿Ustedes se acuerdan que lo vimos de pronto? ¿Sí lo vimos o no, Cristian? ¿No te acuerdas? No. Entonces, eso es supremamente interesante, ese tema de los riesgos psicosociales.
quiero pedirle un favor a Angie Natalia. Angie, ¿me oyes? Sí, profe. Mira, la siguiente clase quiero que nos hables de eso. Quiero que por favor busques una norma que era la tabla de enfermedades profesionales por allá en el año 1994. El artículo 42 nos háblame del 41 y del 42, ¿vale? Nos lo expones bien chévere. 41 y 42. Haces una pequeña exposicioncita y la subes a YouTube y nos la presentas nos la mandas porfa al WhatsApp y nos la explicas en la siguiente clase. Es una cosa simple, apunta. 1832 del año 1994, artículo 41 y artículo 42. Artículo 41 y 42. ¿Sí? 1832. ¿Ustedes se acuerdan que la 1477 tiene 380 y pico de enfermedades? ¿Se acuerdan? La 1477. Esa la vimos en la clase pasada. Pero antes había otra norma muy chiquita que solamente tenía 42 enfermedades, que se llamaba la 1832. Pero a mí me ha causado una, pues, ¿qué le digo yo? Una muy grata impresión esa 1832 porque la trabajé mucho, hace muchos años. Y en esa 1832, el 41 y el 42 se encuentran súper bien explicados. Y la una nos habla del cáncer ocupacional y la otra nos habla del estrés laboral. Y que Angie nos va a hacer el favor de hacernos esa pequeña explicación bien chévere. ¿Vale? Con tranquilidad, si quieres me llamas, profe, ¿cómo la hago? Y yo te voy orientando, ¿sí? Si tú quieres yo te mando un Zoom y hacemos el desarrollo de ese... Es una cosa de 5 minutos, eso no es nada... Pero quiero que lo interiorices y que lo aprendas. Es una cosa, cuando lo veas te vas a dar cuenta que es lo que quiero que lo veas y lo analices, ¿vale? Bueno, profe. Te agradezco. Bien, entonces esos son los psicosociales. Perfecto. Químicos. Los químicos hacen referencia a los polvos. ¿Cómo así que los polvos, sí? Polvos, humos, gases, neblinas, rocíos, vapores. Básicamente, eso es lo que hace referencia. Sólidos, líquidos y gaseosos. Y dentro de eso, esta es la clasificación que yo acabo de mencionar. Sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Cómo les parece? O sea que el polvo es químico. Sí, señor, el polvo es químico. Fibras, lanas, rocíos, neblinas, humos, gases, vapores y líquidos. Súper interesante. Súper interesante. Químicos. Perfecto. Bien. Entonces, esa es la evaluación que se hace cualitativa de estos peligros. Evaluación cualitativa. Perfecto. Vamos a hacer una cosa súper interesante y es ver, vamos a oír a una persona que es muy querida. Bueno, esta persona es un video que yo les envié a ustedes hace un ratico. No la conozco, pero sé que es una persona súper querida y ahí les mandé entonces ese link que se llama Implementación de Sistema de Gestión HSE para principiantes. Entonces es algo súper chévere y vamos a hacer para la siguiente semana. Para la siguiente semana también fecha de entrega el sábado. Vamos a hacer un trabajo que nos va a valer también el 10% del primer parcial. ¿Les parece, muchachos? Eso es súper chévere y es la identificación, evaluación y control de los peligros de una empresa. Cada uno de ustedes va a buscar una empresa en YouTube y va a identificar, evaluar y controlar a partir de la GTC 45 esos
esos peligros que vamos a encontrar. La identificación, evaluación y control de los peligros, pensaría yo que es la parte clave de una empresa. Ejemplo, cuando ustedes hacen una pasantía, lo primero que ustedes hacen es el diagnóstico, ¿cierto? Ese diagnóstico es clave para poder uno saber hacia dónde va el diagnóstico. Entonces, esta GTC 45 es el diagnóstico, es la identificación de los peligros. Identificación. Aparte de todo, hacemos la evaluación y aparte de todo, presentamos el control. ¿Cómo les parece, muchachos? A mí esto me parece una cosa increíble. Entonces yo les propongo, vamos a ponerle pausa a la presentación y como les digo yo, a la grabación le ponemos pausa y vemos ese video del cual yo les mandé el link. Nos toca, como le digo yo, ponerle pausa porque si no, no lo podemos subir a YouTube. ¿Listo? Entonces le voy a poner pausa. Bueno, muchachos, por favor, cuéntenme hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? Mafe, tu primera impresión, ¿cuál fue? Profe, pues, ay, perdón, profe, mucha bulla. El perro se enojó. Profe, pues este tema anteriormente ya lo habíamos visto con el curso del SENA, el que estuvimos haciendo con la señora, y pues es un poquito difícil, ¿no? Pero hay cosas que hay que tener en cuenta, y más acá pues donde uno vive, que esos riesgos, esos peligros uno no los tiene en cuenta, entonces es muy bueno aprender esas cosas. Entonces me parece muy bien, aunque usted sabe mucho y no se lo confunde uno, usted habla de un poco de cosas y va y vuelve y cierra los ojos y se acuerda de un poco de cosas y uno... No. Mira. Y eso es como... Usted sabe mucho, entonces no, eso usted habla de las normas y vuelve y uno queda como que, uy, no sabemos si es verdad o es mentira, pero... Mami, me hiciste acordar de mi mamá y te voy a contar una cosa. Cuando yo empecé a ser profesor, hace, pues yo no me acuerdo de cuánto realmente, pero yo le decía a mi mamá, cambiemos de tema más bien porque, a ver, un segundito, bueno, pues es que culpa, ¿no? Bueno, ya. Entonces yo le dije, cuando yo empecé a profesor, yo me asusté mucho porque yo dije, no, ese profesor sabe mucho. Bueno, mi mamá murió de 14 años y eso es una cosa muy fregada cuando uno le muere a la mamá, ¿no? Entonces, ella me dijo, no te dejes descrestar por ese profesor que debe llevar como 20 años enseñando lo mismo. Entonces, eso no tiene gracia realmente. Pero sí, efectivamente yo me acuerdo de que eso era así. Y sí, pues lo que pasa es que pues uno repitiendo la cosa durante 20 años, pues básicamente pues uno tiene que saber más o menos, ¿no? Se trata de eso y fíjate que hay cosas súper interesantes, pero que nadie te descreste en la vida porque realmente yo he aprendido eso que tal vez la persona que más sabe de cosas es aquella que siempre hace lo mismo, ¿no? Entonces básicamente eso es como, pero bueno, hay otra cosa importante y es que a uno siempre le tiene que gustar lo que uno hace. Uno siempre va a triunfar. Vea, por ejemplo, si a usted le gusta hacer maní, supongamos que usted vende maní a 100 pesos, y si a usted le gusta hacer maní, su maní le va a quedar más rico que el de las otras personas. Un ejemplo sencillo, una persona que cocina con amor, le queda más rico el almuerzo que una persona que lo hace ahí como por ganarse 500 pesos en cada almuerzo. ¿Cierto que sí? Entonces, es claro, porque la persona que cocina con amor está seguro de que le va a quedar rico el almuercito. La otra persona de pronto ni siquiera le echa la sal o le echa mucha sal o no lo prueba a ver cómo le quedó. Entonces,
pensaría yo que la parte más importante de esta clase es esa, es justamente cualquier cosa que ustedes hagan, pónganle el corazón y verán que van a ser los mejores siempre. Siempre, siempre, siempre. Bien, entonces, sí, este tema es súper chévere. La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos es algo que es clave. Y yo quisiera, y miren que yo siempre les he dicho a ustedes y a los muchachos de ambiental, y siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado y eso es una cosa increíble que cuando le hacen una entrevista al estudiante, dice que lo que más le gusta es el tema de seguridad y salud en el trabajo y efectivamente entra, digamos, en una relación directa con con la persona que le está haciendo la entrevista y hay como una empatía, es una cosa chévere. Pero no tanto es como decirle a la persona, no tanto es como decirle a la persona que me gusta por decirlo, ¿no? Sino simplemente porque es bonito que a uno le guste este tema de la seguridad y salud en el trabajo porque uno siempre va a trabajar con personas en una empresa, ¿cierto? Y es lo que yo les acabo de decir de lo del almuerzo. Si ustedes hacen las cosas bien y les gustan, eso lo van a transmitir, eso ustedes lo van a transmitir a la persona que los está entrevistando. Porque más allá de la parte técnica que el estudiante o que el ingeniero pueda saber, lo más importante es la parte humana y sobre todo que la gente de talento humano que los va a entrevistar a ustedes, básicamente tiene que responder por las personas. Y si esa gente de talento humano va a contratar, digamos, a un ingeniero agroindustrial, pues espera contratar a dos personas por uno. ¿Y dos personas cómo así? Sí, a un ingeniero agroindustrial y a alguien que vele por la seguridad y salud en el trabajo. ¿No les parece chévere eso? Eso es una cosa increíble. Créanme, muchachos, que si ustedes entran en empatía directa con la persona que les está haciendo la entrevista, de una están adentro. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues poniéndole mucho cuidado a estas clases, enamorándose de estas clases, porque ustedes siempre van a trabajar con personas y van a tener personas bajo su responsabilidad. Eso que no les he hablado de responsabilidad, hablemos de responsabilidad después de la gente sepa para que se den cuenta de lo que es la responsabilidad, porque uno al trabajar con personas, entonces uno obtiene de una vez, digamos que el compromiso de velar por la seguridad y salud de esa persona. Y si a esa persona, usted le dice, súbase por esa escalera, y la escalera le falta un peldaño y se cae y se parte un brazo, usted queda con un daño moral en su cabeza porque por culpa suya fue que a esa persona le pasó eso. Y aparte de todo, pueden venirse cosas legales también. ¿Estamos? Hablamos de responsabilidad y hablamos de comité paritario en la siguiente clase. Bien, vamos entonces a parar el tema de la grabación y vemos esa charla que yo les mandé ahí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Poner en pausa. Bien. Y buscamos a nuestra amiga. Buscamos a nuestra amiga. A ver, yo salgo de acá. Entonces, esta muchacha tiene una empresa que se llama HSQ Nueva Visión. Muy chévere. Implementación del sistema de gestión HS.
Pero entonces... ¿Saben qué es HSQ? Muchachos, busquen HSQ. Les voy a preguntar eso en el primer parcial. ¿Qué es HSQ? Entonces, vea, yo les voy a dejar una tarea. Profe, HD, HS. HS. HSEQ. Ya, profe. Listo. Bueno, esto dura 9 minutos. Vamos a oír a esta muchacha. Bienvenidos nuevamente a HCQ Nueva Visión. Este video les confieso que lo quería hacer hace rato porque veo que no hay información que te guíe para saber cómo darle coherencia a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que están las normas OSAS 18001, los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, está la guía RUC. Bueno, hay diferentes guías, pero ninguna te dice, bueno, para que tu sistema de gestión esté bien implementado debes hacer paso 1, paso 2, paso 3. No, eso no lo he encontrado en ningún lado. Nadie te dice, bueno, ven, inicia por acá, si sigues todos estos pasos vas a lograr tener un sistema de gestión. No, tú te vas estrellando contra el cumplimiento de los requisitos como si fuera un checklist y luego te das cuenta que no necesariamente si sigues todos los requisitos al pie de la letra vas a tener un sistema de gestión. Bueno, para iniciar a implementar un sistema de gestión, la clave es la coherencia. Y en eso es lo que vamos a centrar todos los pasos que vamos a ir viendo para desarrollar el sistema de gestión. Entonces vamos a tener que tener un sistema coherente con los peligros prioritarios de la organización. Entonces ahí vamos a enfocar todo nuestro sistema de gestión en controlar esos peligros prioritarios. Pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar esos peligros prioritarios. ¿Cómo los vamos a identificar? Vamos a tener 4 entradas para poderlos identificar. La primera, obviamente, es hacer nuestra matriz de peligros, hacer una valoración de riesgos y ahí vamos a saber cuáles son esos riesgos altos y esos van a ser los peligros prioritarios. Esa es una primera entrada. La segunda entrada es identificación de los requisitos legales de esas actividades de alto riesgo. Pues esto depende de cada país, pero en la mayoría de países está definido que para actividades de alto riesgo hay una normatividad o una legislación que tenemos que cumplir. Por ejemplo, para trabajos en alturas, para espacios confinados, para labores de construcción o de obra civil, para manejo de sustancias químicas. Son actividades que ya están reguladas y que debemos cumplir una serie de requisitos. Entonces, esas actividades que estén reguladas en cada uno de sus países y que su empresa las haga, pues también van a tener que ser prioritarias para la organización y pues los peligros asociados a ellas, pues también. La tercera entrada va a ser requisitos de otra índole, que son generalmente los contractuales, los que me indica el cliente. Si, por ejemplo, para mi cliente el tema de seguridad vial es algo prioritario, algo que está definido entre sus requisitos, pues entonces el peligro de conducción vehicular va a ser importante para mi sistema de gestión porque necesito controlarlo e incluirle los requisitos que me defina el cliente. Y la última entrada para la identificación de peligros es que ustedes obtengan las estadísticas de los últimos 3 años en cuanto a accidentes laborales y enfermedad laboral. Así ustedes pueden observar esos accidentes, a qué peligros están asociados, a qué actividades están asociadas y así enfocar su sistema de gestión en eso que ya ha pasado para que no vuelva a pasar. Ya teniendo las entradas claras de la identificación de peligros, ustedes van a listar por cada entrada, por la matriz de peligros, por la de requisitos legales, por la de requisitos contractuales, por la de estadísticas, van a listar los peligros prioritarios de cada entrada.
y pues van a haber peligros en común. Lo que vamos a hacer es una unificación de esos peligros y vamos a definir los peligros prioritarios de nuestra organización. Generalmente van a ser de 3 a 4 peligros prioritarios por el tema de accidentalidad laboral y de pronto 2 por el tema de enfermedad laboral. No tratemos de abarcar más porque pues va a ser bien difícil tener un sistema de gestión al inicio que me funcione para todo. Tengo que centrar mi atención en pocas cosas para poder hacer que los recursos que tengo, que además son limitados, económicos, de personal, de tiempo, los pueda enfocar en realmente lo que es prioritario. Pero eso sí, nunca vayan a dejar de lado el tema legal. El tema legal no lo pueden dejar de lado porque pues es normativo, entonces lo tienen que cumplir o lo tienen que cumplir. El siguiente paso que vamos a hacer es formular los programas de gestión y los programas de vigilancia epidemiológica. Los programas de gestión van a estar enfocados a todos los peligros que me pueden producir accidentes, mientras que los de programa de vigilancia epidemiológica a los que me pueden producir enfermedad laboral. Voy a iniciar a implementar esos programas de gestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir una estructura que nos la va a dar una plantilla de programas de gestión o programas de vigilancia epidemiológica que la pueden ustedes encontrar en el blog. Esta estructura nos va a decir pues, que primero pongamos los objetivos, luego los indicadores, luego las actividades, pongamos los responsables, los recursos asociados y vamos así poder formular un programa de gestión o un programa de vigilancia epidemiológica. Entonces les recomiendo que bajen la plantilla que va a estar ahí pues, en el blog de HSEC Nueva Visión, que la dirección la encuentran aquí abajo en el video. Entonces, para que sea más fácil la explicación de cómo implementar el sistema de gestión, vamos a decir que después de toda esa identificación de peligros, en una empresa metalmecánica me resultaron 4 peligros prioritarios. Uno que es trabajo en alturas, el otro es manipulación de herramientas, que va a ser mecánico, el otro va a ser pues todo el tema de soldadura, manejo de humos metálicos, entonces vamos a tener un programa de vigilancia epidemiológica químico. Y por último, digamos que hay unas posiciones forzadas en el tema de soldadura, entonces vamos a tener un programa de vigilancia epidemiológica biomecánico, en algún lugar también se conoce como ergonómico. Entonces vamos a tener programa de gestión en alturas, programa de gestión mecánico, programa de vigilancia epidemiológica químico y programa de vigilancia epidemiológica biomecánico. Entonces vamos a iniciar con estos programas a implementar todo nuestro sistema de gestión. Ya teniendo claros los programas que vamos a trabajar, entonces lo que procede es tener objetivos, indicadores y metas. Los objetivos que vamos a plantear en cada programa de gestión, en cada programa de vigilancia epidemiológica, generalmente es uno por programa y planteamos enseguida el indicador y la meta. Un ejemplo de un objetivo de un programa puede ser prevenir la accidentalidad laboral que se esté presentando en las actividades asociadas a trabajos en alturas. El indicador, número de accidentes de trabajos en alturas de este año sobre el número de accidentes de trabajo en alturas del año pasado, ¿sí? Para ver si esa variación aumentó o disminuyó o qué pasó. Y la meta, disminuir un 20% la frecuencia de accidentes de trabajo en alturas respecto al año anterior. Ya definiendo todos estos objetivos, indicadores y metas, lo que vamos a hacer es parar con el diligenciamiento de la plantilla de los programas de gestión, de los programas de vigilancia epidemiológica, y lo que vamos a hacer es reunir todos los objetivos para formular los objetivos del sistema, para que ya tenga una coherencia el sistema. Entonces, generalmente lo que uno hace es unir en un objetivo todos los objetivos de los programas de gestión y en otro objetivo todos los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces vamos a decir, disminuir la accidentalidad de las actividades asociadas a trabajo en alturas y a manipulación de herramientas, por ejemplo. Con eso van ustedes a ver que sí van a tener coherencia. Tenemos un objetivo del sistema de gestión,
el auditor nos va a estar diciendo, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes para desarrollar ese objetivo? Ah, sí, claro, tenemos estos programas y las actividades asociadas a esos programas, entonces va teniendo coherencia en lo que ustedes van formulando del sistema. Ya con esta actividad terminaríamos lo que es toda la planeación del sistema de gestión e iríamos ya con el tema de implementación. Bueno, yo les mandé. ¿Qué tal les pareció? Buena, ¿no? Esa muchacha es muy pilosa. Como se dan cuenta, lo importante es lo que uno sepa, lo que uno tenga en la cabeza. No tanto es que no, que la niña es bonita, que el muchacho es acuerpado, que no sé qué, no. Eso no vale, y menos ahora, con este tema de la pandemia. Lo que importa es lo que uno tenga en la cabeza. Vamos a buscar este otro que yo les mandé ahorita, que se llama Cómo hacer una matriz de peligros. Vamos a buscarla. Ah, yo les mandé una matriz de peligros de una niña, una estudiante muy pilosa, que de pronto las traigo en la siguiente clase para que ella les cuente cómo hizo esa matriz de peligros, de panes y todo eso, de la planta de la universidad. Cuando yo fui decano, yo hice esa planta. ¿Cómo hacer una matriz de peligros? ¿Cómo hacer? Hola, bienvenidos a HC con Nueva Visión. En este video vamos a ver un tema que ustedes han solicitado mucho, que es cómo hacer una matriz de peligros. Básicamente vamos a ver de dónde nace la metodología más usada acá en Colombia, que es la GTC 45, para poderla entender un poquito más. Explicamos brevemente cómo implementar esa metodología y finalmente vamos a dar consejos para mejorar las matrices de peligros que ya tenemos, o pues para que ese inicio de hacer esa matriz de peligros no sea tan tedioso. Bueno, para mí esto también era un misterio. Cuando yo inicié en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en mi trabajo de grado, de pregrado de ingeniería industrial, yo pues les decía, bueno, hagamos entonces una... Muchachos, les estoy compartiéndole. ¿Están viendo el video? Luisa. La pantalla no, profe. No. Estamos Solo el audio. Solamente el audio. escuchando. ¿Y en la anterior también el audio? Sí, solo el audio también anterior. Ay, ¿por qué no me dijeron? Cuando pase eso, me cuentan, porque es de pronto porque yo olvido de pronto compartir, ¿cierto? Nueva función, compartir. Entonces, bueno, no se olviden. Entonces, bueno, de todas maneras yo ahí les mandé. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Valoración de riesgos para unas empresas. Y cuando Ahí estoy compartiendo, Luisa María. ¿No? Yo no veo. ¿Ahí sí? Sí, profe, ahí sí ya se ve. Acuérdense siempre de decir, porque yo siempre en los videos todo, o sea, profe, comparta, ¿listo? Bien. en ese momento yo les estaba hablando que no existía la GTC 45 de ahorita, sino la de 1996. En ese momento, pues esa metodología se basaba en la metodología de William Fine, donde básicamente decía que había un grado de peligrosidad que era igual a probabilidad por consecuencia por exposición. Entonces, digamos, la consecuencia uno la sacaba, pues, obviamente porque, bueno, este peligro que me puede producir. Entonces, sacar la consecuencia súper fácil. La exposición también, cuántas horas está expuesto a ese trabajo, a esa actividad al día que involucre este peligro, y salía fácil. Y la probabilidad, si era algo que no se podía describir, era muy subjetivo y dependía como de la experticia de el técnico que estuviera haciendo esa valoración.
y como yo no era ninguna experta, yo no podía saber, digamos, qué tanta probabilidad había de que hubiera un incendio o no. A mí eso me parecía súper loco de saber, porque yo decía, pero ¿cómo hacen? O sea, si hay harto cartón o si hay material combustible, o sea, ¿cómo lo miden técnicamente? En esa búsqueda, porque en ese entonces, repito, no existía la GTC 45-2012, me encontré con la literatura española y hay unas normas que se llaman normas técnicas de prevención, NTP. Hay una norma NTP 330 que era la valoración simplificada del riesgo. Entonces, a mí me pareció pues la mejor alternativa de metodología para poder seguir. Y esa es la norma en la que se basó ahorita la GTC 45-2012. Bueno, yo digo ahorita porque me parece que es muy reciente, ¿no? Bueno, en esta norma nosotros podemos entender un poquito más, les recomiendo que la vean, que la entiendan, pues, ¿qué nos plantea la GTC 45? Básicamente, donde yo veo que la gente se puede perder nuevamente es en la valoración de la probabilidad, del nivel de probabilidad. Cuando vemos en la nueva metodología de la GTC 45, dice nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. El nivel de exposición vuelve a ser claro para todos, hay una tabla donde dice si la exposición es frecuente, ocasional, etc. Y el nivel de eficiencia dice pues que es alto o medio o bajo, de acuerdo con si se cumplen o si las medidas de control son efectivas o eficaces para controlar ese peligro. Resulta que la NTP 330 no es tan así. En la NTP 330 nos dice, mire, primero tiene que usted formular unos cuestionarios para saber el nivel de eficiencia. Esos cuestionarios tienen unas preguntas que son, digamos, unas muy críticas y otras que son, digamos, controles que hay que hacer, pero no controles tan críticos. Entonces, si alguno de esos controles críticos sale afectado, entonces ya usted se va a la valoración, digamos, que pues, el nivel de eficiencia es muy bajo. Y así, digamos que lo guían a uno para poder hacer esto. Obviamente esos cuestionarios pues están hechos para España, con las normas españolas. Entonces, bueno, ese fue el trabajo mío de grado prácticamente, hacer cuestionarios adaptados a la resolución 2400 del 79 que cumplieran con la legislación colombiana para saber si teníamos condiciones, bueno, cómo era el nivel de eficiencia en el tipo de empresa particular que yo estaba haciendo el trabajo de grado. Entonces, todo esto que les conté es para que ustedes tengan como ese apoyo técnico y no pongan en el nivel de eficiencia un número que no tenga sentido, sino que ustedes realmente digan, bueno, es que las medidas de control para ese peligro deberían ser estas. Las medidas que yo tengo son estas, entonces yo tendría tanta eficiencia, porque de pronto hacer los cuestionarios y todo esto a veces no creo que sea factible por el tema del tiempo. Pero bueno, los que estén iniciando y quieran hacer una buena valoración de los riesgos, pues bienvenidos y lo pueden hacer. Yo igual les voy a compartir la valoración que en ese momento hice. Yo realmente no sé si está pues muy bien o no, estaba iniciando, pero bueno, se los voy a compartir para que tengan una idea. Bueno, ahora ya centrémonos ahora sí en la GTC 45. La GTC 45 pues va a ser la metodología para que yo pueda hacer una matriz de peligros o la pueda registrar. Básicamente lo que pues ustedes van a hacer es seguir la metodología. ¿Cuáles son los problemas más comunes que yo veo que la gente no sabe por dónde empezar, qué hacer? Bueno, lo primero
de todo es identificar las actividades que tengo en la organización. Y sobre todo no enredarme en hacer 20 actividades, sino actividades que tengan diferentes peligros. Así las voy a dividir. Yo no sé realmente la metodología que hice, pero bueno, eso es lo que hice, mi experiencia y mi práctica. Yo les aconsejo, por ejemplo, las actividades de oficina. Por ejemplo, actividades de compras, actividades de recursos humanos, actividades de licitaciones, actividades de contabilidad. Y yo todo eso lo ponga por separado. Si están haciendo lo mismo en cuanto a peligros, todos están expuestos al peligro de iluminación, de incendios, están en las mismas instalaciones, están haciendo el mismo trabajo biomecánico, en fin. Entonces, si compartimos esos peligros, pongamos solamente actividades administrativas. Con eso vamos a poder nosotros controlar mejor esos controles que establecemos para esos peligros. Pero yo tengo 20 veces el peligro biomecánico y el mismo control. Yo lo que estoy haciendo es una planilla y una plana de repetir las cosas y ni siquiera voy a poder de verdad priorizar. Entonces ese es uno de los errores pues, que yo veo más comunes y que yo les aconsejo que lo agrupemos es por como actividades que realmente tengan peligros distintos. Por ejemplo, para una oficina normal, entonces podemos tener actividades administrativas y ponemos todos los peligros. Si de pronto nosotros ya hicimos una valoración de puestos de trabajo, un diagnóstico de riesgo psicosocial, un estudio de iluminación, es decir, algo técnico, fundamentado, con sustento, y es diferente, entonces vamos a poner la otra actividad, por ejemplo, actividad contable, y vamos a poner el peligro específico psicosocial, de iluminación, lo que sea, aparte para que ya nosotros podamos hacerle un control distinto al que establecimos en todas las actividades. En una oficina normal también deberíamos tener aparte las actividades de los servicios generales, de las personas de aseo. ¿Por qué? Porque pues, ellas son otros peligros a los que están expuestos. Así estén en las mismas instalaciones, están haciendo actividades totalmente distintas a las administrativas. Otra actividad que podemos tener en esa matriz común de oficinas es la de actividades de mensajería. ¿Por qué? Porque ellos ya están haciendo, están exponiéndose. Bueno, llegamos hasta el minuto número 10 para que lo tengan presente. Esta muchacha pues sabe mucho, ¿cierto? Entonces la tarea es que ustedes pues terminen de verlo y empecemos entonces a hacer la tarea para la siguiente semana que va a valer el 10% del examen. ¿Qué significa eso? Que el examen pues hasta el momento pues vale 80% del 100% del 35% y estas dos tareas que tenemos van a valer el 20% del 100% del 35%. Bien. Entonces vamos a clasificar los peligros, vamos a calificarlos y nos vamos a inventar una empresa. Esa empresa la podemos ver nosotros, buscar una empresa en internet. Y ustedes me dicen, profe, yo analicé la empresa tal y tal y tal, que se encuentra en internet, en tal dirección, y encontré tales peligros. Entonces vamos a hacer lo que dice esta muchacha de HSEQ y vamos a identificar entonces unos 5 peligros grandes que puedan causar accidentes y unos 3 peligros grandes que puedan causar enfermedades y sobre eso vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Profe, una preguntita. Sí. O sea, lo que vamos a desarrollar es hacer una matriz de peligros, ¿no? Y depende de eso ya la vamos valorando, qué vamos a hacer, todo eso, ¿no? Sí. Como en el formato de la matriz de peligros, ¿no? Sí. Como la que nos enviaste ahorita. Sí. Ah, listo, profe. Yo voy a llamar en la siguiente clase, voy a tener a un invitado, un muchacho muy juicioso,
y él nos va a hablar de esa identificación de peligros que hizo en la empresa y también nos va a hablar del sistema de gestión, pero es algo un poco más moderno porque es con la última norma que hay, que es la última norma de calidad, y él nos va a hablar sobre ese tema. Entonces vamos a prepararnos, llegamos juiciositos y este joven nos va a básicamente a hablar de eso. Les envié también un ejemplo de una matriz que hizo también una estudiante que me parece muy buena y es un ejemplo chévere para que ustedes sigan con eso. Y poco a poco pues vamos desarrollando la materia y le vamos metiendo cosas a nuestra cabeza. Quiero que ustedes vean y analicen a esta muchacha que habla, ¿cierto? Y ella le gusta lo que hace, ustedes se dan cuenta. Y es muy importante uno enamorarse de algo en la vida. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía de la señora que cocina rico y otra señora que solamente cocina por ganarse 1.000 pesos en cada almuerzo. ¿Sí estamos? Bueno, muchachos, fue un gusto verlos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. ¿A ustedes alguna pregunta? ¿Quedó pendiente de algo? Gracias, profe. Tal vez de pronto no me queda claro porque usted decía que eran dos actividades. O sea, una de las actividades es la evaluación y el control, ¿no? O sea, identificar 5 peligros de accidentes y 3 sobre que pueden causar enfermedades, ¿cierto? Sí. Pero la otra no me quedó como muy claro. Juan, No, es que no me quedó claro como la segunda actividad que usted decía. O sea, la primera es la que le estoy diciendo. O sea, esa sí la entendí bien, del formato de matriz de peligros. Pero el otro trabajo la verdad no lo entendí. no, lo único que hay que hacer es el trabajo. El sistema de gestión es un tema. ¿Me preguntan sobre el sistema de gestión? Sí, no. Sobre el trabajo que usted dice del sábado, que usted me decía que hay 2 trabajos, o Ah, sea, uno de ellos, hay dos el trabajos. formato, El primero es el de las enfermedades o sea, el de la ley 100 con la 1607 y con la 1562. ¿Te acuerdas? Esa es la tarea primera. O sea, que tal persona debe pagar, o sea, en riesgo tanto, gana 1.200.000 y entonces tanto paga de seguridad social el empleador, tanto el empleador. Y vamos a identificar, ¿se acuerdan? Vamos a identificar entonces 5 peligros, para esa clasificación de riesgo de la 1607, vamos a identificar 5 peligros relacionados con accidentes y 5 con enfermedades. ¿A eso te refieres? ¿A la tarea de la clase pasada? sí, profe, sí, es exactamente. Ah, bueno, ¿viniste la clase pasada? No, profe, por lo que le había comentado de la matrícula. Ya, entonces tienes que revisar la grabación que está en internet, ahí está claro. Listo, profe, listo, gracias. Está bien. Bueno, pues básicamente eso es, entonces no se deben coger el tiempo. Bueno, recordar, como yo los conozco, bueno, pues no me escriban el sábado, no me pregunten el sábado, no me llamen el sábado, ni el domingo, ni por la noche. Entre semana, en horario de oficina, todo lo que quieran, ¿listo? ¿Sí estamos? Con todo gusto. O sea que las dudas las vas a tardar al viernes en la tarde, ¿sí? ¿Vale? Lo que pasa es que yo, eh, pues no les contesto porque yo no atiendo el teléfono del sábado ni domingo. O sea, yo lo apago y chao sábado y domingo. Es por eso, no es que sea antipático ni nada, sino que yo dedico esos días, pues para mí. Estamos y lo que es el trabajo, pues de 8 a 12 y de 2 a 6, lo que quieran en ese horario. Me pueden llamar, me pueden escribir, lo que quieran. Y yo siempre respondo. Si de pronto no les respondo, ustedes me vuelven a escribir, que con todo gusto no, yo de pronto, pues a veces si me pasa algo, sí, pero entonces ustedes me vuelven a escribir. Bueno, de resto, cualquier cosa, bueno, estoy pendiente para las dudas, para las inquietudes. Tenemos esos videos subidos a YouTube,
que nos sirven mucho porque pues ahí está la repetición de la clase. Espero que hayan aprendido el día de hoy y yo sé que van a aprender mucho en esta asignatura y bueno, no me queda más que desearles un feliz resto de día y nos veríamos entonces en la siguiente clase. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Listo. Chao, chao, chao. No, profe. Chao, chao, Luisa. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchachos. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Gracias. Chao.